Bienvenido a un espacio donde entendemos que las crisis son parte de la vida y donde no las evitamos, las atravesamos. Mi nombre es Sio Ripoll y descubrí que cuando más vulnerable me mostraba, las conexiones que creaba eran más reales. Este podcast existe para recordarnos que la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Mi misión es crear una sociedad más real, más empática. Bienvenido a No me cambies de tema. Bienvenido a la era de los valientes. Bueno, bienvenida Miriam al podcast No me cambies de tema. Gracias, yo. Este podcast nació después de la primera consulta que tuve yo con Miriam, que no sé si hace 3 años así, que fue hice mi primera visita con ella y ella es psicoterapeuta, ahora la presentamos. Y saliendo de aquí pensé, joder, porque hicimos como una breve historia, o sea, como los puntos más importantes o jodidos de mi vida. Y fue como, hostia, ¿cuántas cosas he pasado? Qué heavy, lo he superado todo. En plan, la podría hacer un podcast de esto, ¿sabes? Y wow, y estoy aquí haciéndolo, o sea, para mí esto es un regalo. Y bueno, hacerlo con ella es... Muchas gracias por venir al podcast, porque sé que, bueno, que a ti las redes y esto pues son cosas que no de esto, pero que muchas gracias por haber accedido. Gracias, yo. Miriam es psicoterapeuta humanista sistémica integrativa, ¿no? Correcto. Cuenta un poco qué es esto. Bueno, dentro del ámbito de la psicoterapia o de la terapia hay una parte que es la psicoterapia humanista, que engloba también lo cognitivo-conductual, pero desde una visión más integrativa o holística de la persona. Vale. Y dentro de la terapia humanista existe la terapia sistémica y las constelaciones familiares, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Las constelaciones familiares y la terapia sistémica es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de constelaciones familiares, que es un temazo para que todas las personas que nunca han accedido a ellas, porque mucha gente no sabe lo que es, ¿no? Cuando hablas de constelaciones, sí que hubo una serie, creo que explicaban un poco cómo eran, pero claro, se ve la gente alrededor, que unos entraban dentro de un círculo, hacían cosas raras, ¿no? Ya. Vamos a profundizar y a hacer que la gente entienda mejor qué son las constelaciones, ¿no? Sí, sí. Porque al final todas cargamos, dices, no, pero ¿qué es esto de constelación familiar, no? Al final todos tenemos un pasado ancestral, ¿no? Que han vivido ciertas cosas y hay patrones que repetimos de forma inconsciente muchas veces por lealtades ocultas. Y claro, todo esto, dicho así, es como, ¿qué me estás contando ahora? Pero claro, cuando tú vas viendo que hay cosas en la vida que se te repiten o cosas que nos... De esto, con las constelaciones podemos ver cosas, ¿no? Entonces vamos a entrar sobre qué es una constelación familiar. Correcto. ¿O qué es la terapia sistémica? Bueno, las constelaciones familiares es un tipo de terapia que fue introducida y de alguna forma creada por Bert Hellinger, ¿no? Que Vale. es un psicoterapeuta de origen alemán. Él era una persona que estaba en Sudáfrica y en Sudáfrica pudo ver una serie de dinámicas que algunas tribus o grupos humanos en Sudáfrica utilizaban y en África para resolver conflictos internos, personales o del grupo. Vale. Y a partir de ahí, él se basó en esta metodología o en esta manera de resolver conflictos o problemas y lo trajo al mundo, pues a Europa, y a partir de ahí se difundió como una terapia. Vale. Como una terapia de resolución de conflictos personales que nos llevan a tener conflictos con los demás o con nosotros mismos en nuestra posición. El fundador de las constelaciones familiares es Bert Hellinger, a quien estamos súper agradecidos, claro. Por supuesto. Y todo fue gracias a que, convivir con esta tribu, se dio cuenta de ciertas cosas que ellos hacían. Sí. Él pudo ver que en los grupos humanos habían una serie de dinámicas o una serie de fidelidades que llevaban a las personas a actuar de unas formas que realmente no eran lo que ellos conscientemente habían elegido para ellos, y eran movidos por unas fidelidades sistémicas
a su sistema familiar, a sus ancestros, a Vale, ciertas programaciones vale, que llevamos todos. exacto, ¿no? Porque Bergelinger dijo que hay como unas leyes sistémicas, ¿no? Que, que si no se cumplen, hay desórdenes, ¿no? Sistémicos y luego es cuando pasan las cosas, ¿no? ¿Cuáles son estas leyes sistémicas? Correcto. Bert Hellinger nos habló de los órdenes del amor. Ujú, Habló de la importancia del orden en las relaciones humanas, vale, y los órdenes también de la ayuda. Es decir, habló de diferentes órdenes. Los órdenes del amor de los que nos habló Bert Hellinger es, sobre todo, el orden en que cada uno tenga su lugar, es decir, ocupar tu lugar tal y como estás en tu sistema familiar. vale. ¿Esto cómo podría ser un ejemplo? Un ejemplo es, a veces hemos podido ver casos en este trabajo de personas que están tomando un lugar que no les corresponde. Es decir, hijos, por ejemplo, que están actuando como podría actuar un padre, un abuelo, porque hubieron acontecimientos o hechos que no fueron vistos, contemplados. Y esta persona es como si llevara una carga, que es la carga sistémica, que es la fidelidad. Vale, entonces esta persona no está en el orden correcto, ¿no? Está ejerciendo como otros patrones que no tendría que ejercer. Tendría que hacer de hijo y no de padre o de abuelo, ¿no? Digamos. Exacto, esta persona está ocupando un lugar por amor ciego del que nos habló Bert Hellinger, Vale, por amor ciego en el sistema familiar que no le corresponde y está intentando inconscientemente, todos son movimientos inconscientes de nuestro inconsciente y de nuestra programación, está intentando en algún lugar solucionar algo que quedó pendiente, vale, pero lo está haciendo de una manera que no beneficia a nadie vale, y a él tampoco, pero a esto Bert Hellinger le llamó el amor ciego. de acuerdo. El amor ciego es cuando estás haciendo algo que no te pertoca hacer, ¿no? Pero volvemos con las leyes. La ley del orden, ¿no? Ese día tal. Seguimos. La de pertenencia también es una de ellas, ¿no? La ley de la pertenencia, o sea, todos los que han formado parte de un sistema familiar o todos los que han formado parte de un escenario global o conjunto, es decir, pertenecen. Pertenecen quiere decir, hablamos de niños abortados, personas que han sido excluidas por no ser adecuadas, Vale, personas que han estado en algún lugar, han tenido destinos difíciles, han tenido que emigrar. Todos y cada uno de los que han sido pertenecen al sistema familiar, incluso los que no han nacido, pero se han gestado en los vientres de las madres. vale. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Todos pertenecen al sistema familiar y tienen un orden, ¿no? Todos pertenecen y tienen un orden. Vale. Y luego el equilibrio entre dar y recibir, ¿no? Sí, existe algo que es muy importante, que es el equilibrio entre el dar y el recibir. En el equilibrio entre el dar y el recibir entre las personas existe algo que es prácticamente como una ley, que, por ejemplo, los padres podemos dar a nuestros hijos de una forma sin pedir nada a cambio. Vale. ¿No? Este es un equilibrio que fluye de una forma que ordena el sistema, que empuja el sistema hacia la vida. No obstante, existe, por ejemplo, un equilibrio que nos perjudica a nosotros personalmente y que también perjudica a nuestro sistema, que es cuando alguien está desordenado. Vale. Por ejemplo, un hijo que pretende darle a un padre algo a cambio de haberle dado la vida, y ahí es donde hay un desequilibrio. Lo que sí sabemos que esa persona está ocupando un lugar que no le corresponde. El equilibrio entre el dar y el recibir es adecuado cuando existe un orden de pertenencia, Vale. que es fundamental en los órdenes del amor. La pertenencia, que todos forman parte, la aparición de cada uno de los miembros que componen el sistema de la persona que viene a hacer su consulta, Ujú. y después
saber que los más pequeños del sistema, por ejemplo, los hijos, en alguna parte son los que tenemos que, a través de nosotros nos tenemos que ordenar para darles su lugar. Vale, sí, sí. O sea, que todo lo que nosotros... o sea, al final también es una cosa que si tú no ordenas o estás desordenado el sistema, tu hijo, este desorden le va a producir cosas en su vida, ¿no? Entonces todo lo que tú ordenes, ¿no? Harás que tu hijo no tenga que ordenarlo. O sea, al final se encontrará la cosa como el camino más libre y no con tanta carga, ¿no? Correcto. Por ejemplo, hemos podido ver que el trabajo con constelaciones familiares facilita mucho el lugar y el camino de nuestros hijos, trabajando a través de nosotros, a través del adulto. O sea, a través del adulto podemos trabajar cosas de los hijos, ¿te refieres? Vale. Absolutamente. De hecho, es muy recomendable y lo hemos visto mucho en consulta, que dejar a los pequeños aparte y los padres hacer su propio trabajo, porque al final los pequeños reflejan lo nuestro, ¿no? Cuando llevan una carga es siempre por amor ciego, del que nos habla Bert Hellinger, por amor a los mayores. Y los mayores, los padres, podemos hacer este trabajo como una aportación, como un regalo a nuestros pequeños. Sí. Por tanto, el amor ciego sería cuando, por lealtad, estás haciendo, o sea, estás desordenando el sistema porque sientes que hay algo que tienes que está desordenado, ¿o cómo iría eso? A ver, el amor ciego, cuando actuamos por amor ciego, estamos llevados o movidos por algo que está en el campo familiar. El campo familiar es todo lo que nos compone, ¿no? Todo lo que compone a los hechos que sucedieron, las personas que pertenecen, y cuando ha habido algo que no ha sido clarificado en el campo, que no ha sido visto, que no ha sido llevado a la luz, que no ha sido ordenado, un descendiente lo toma por amor al sistema y se responsabiliza de algo que para él o ella no le beneficia siempre de una manera positiva o que le va bien a su vida, ¿no? Claro, sí, sí, es como que llega o sea, en mi caso, en mi sistema, yo creo que soy la elegida, ¿no? Entre comillas, que normalmente somos tachados como ovejas negras, ¿no? Que somos como los que venimos a sacudir un poco, pero es como que te das cuenta de que, o sea, que hay cosas que estás tú viviendo que no son tuyas, pero por amor ciego, ¿no? Inconscientemente total, o sea, de forma inconsciente te toca venir a sanar, ¿no? O a ordenar en el sistema, ¿no? Vale, entonces una constelación familiar, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace? Bueno, una constelación familiar se puede hacer a modo grupal, que son las constelaciones familiares grupales. Sí, que se han visto en la tele así y tal, pero que son potentes y tal, ¿sí? Exacto, o a modo individual. ¿Y cómo funciona una constelación familiar? Pues una persona viene a consulta con una demanda, con un problema, con algo que se le repite, con una dificultad en su vida. La persona expone su necesidad. Es importante que la persona tenga claro hacia dónde se quiere dirigir con su propia fuerza. Vale. Es decir, por ejemplo, yo tengo un problema en el trabajo, siempre se repite lo mismo. Cuando pasan 4 meses me echan del trabajo. Vale. Aquí es como algo que la persona se da cuenta que siempre me está pasando esto, ¿no? Que siempre me está pasando esto. Entonces la persona es consciente de que tiene una dificultad que le dificulta su vida, su camino. Vale. Esa persona decide cambiarlo. Vale. Viene con la demanda al taller o en consulta individual y se mira qué está moviendo a esta persona a que cada 4 o 3 meses lo echen del trabajo. Inconscientemente, la persona tiene toda la información en su subconsciente, vale, porque está conectado con toda la información que hay en su campo, vale, que a la misma vez
está en su ADN o en lo que lo configura a él como persona. Cuando hablamos del campo, hablamos de lo que hemos dicho, ¿no? De toda la familia, de todos los que formaron parte. Una vez la persona contacta con ello, lo saca a la luz. Es decir, lo saca a la luz dándose cuenta de ciertos aspectos y poniendo orden interno. Vale, o sea, con una constelación con personas, normalmente elegiría personas que representaran pues, su madre, su padre, tal, ¿no? Esas personas que en principio no saben nada, entraron en el campo, sienten cosas y toman actitudes o se ven allí dinámicas y cosas que se ocultan las manos, ¿no? Que hay secretos, no sé, hay como cosas o que es rabia o que, bueno, que los consteladores sabéis ver fácilmente. Y entonces podéis ver de dónde viene el desorden. En caso de que es individual, ¿no? Que es como las que tú haces normalmente, tú eres capaz de ver el campo, ¿no? Y nos vas guiando, como haciéndonos preguntas para que nosotros vayamos tomando conciencia, ¿no? De esto inconsciente que estamos repitiendo. Es así, ¿no, Miriam? Sí. Cuando hacemos una constelación, el campo emerge. Vale. Es decir, hay una serie de información que la persona lleva en él, ¿Sí? que emerge y sale a la luz. Vale. El terapeuta o lo que hace el terapeuta o el terapeuta sistémico o el constelador, lo que hace es ver ciertas señales en el campo que el consultante le está mostrando para poder enseñar, para poder el terapeuta hacer que el consultante se dé cuenta de lo que él está mostrando. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, lo sé porque yo lo viví en una conversación que yo hice con personas, que yo vi una dinámica de mis abuelos, yo me di cuenta de una cosa y entonces yo me di cuenta que me estaba poniendo con rabia, o sea, que yo también lo estaba viviendo y que lo estaba viendo externamente, ¿no? ¿Te refieres a esto, no? Correcto. La persona trae una información, la persona trae una demanda Sí. y la persona lo expone en el campo. El consultante lo expone en el campo y emerge porque existen unas informaciones en el campo sistémico que la persona lleva con él. Llevamos, Sí, sí, cada sí. uno de nosotros. Vale. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente, totalmente. Vale, entonces se revela un orden oculto, un desorden y tal, y entonces, ¿cómo se ordena esto? Pues la persona es quien lo tiene que ordenar. Vale. El terapeuta solamente contiene y acompaña. Vale. La persona trabaja con su propia fuerza. El terapeuta simplemente contiene a la persona y de alguna forma cuando la persona le va mostrando ventanas o puertas, el terapeuta las abre o no según las necesidades de la persona. Vale. ¿He contestado a tu pregunta, yo? Sí, pero creo, no sé si se ha entendido muy bien. Yo creo que, o sea, viene a ser que se haga consciente de lo inconsciente, ¿no? ¿no? Es que he hecho tantas terapias contigo de estas que ya es como darnos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Cuál es el desorden, que tú digas, ostras, es verdad, esto, y luego, para ordenarlo, tú nos ayudas con unas frases sanadoras, ¿no? Que nos haces decir ¿no? A ciertos, pues, o sea, personas de tu familia, ¿no? Como, pues ahora mira a tu padre y dile tal. ¿Qué son estas frases sanadoras? Estas frases sanadoras son frases que de alguna forma activan el darnos cuenta en el inconsciente. ¿Vale? Una vez activamos la información que nosotros tenemos en el subconsciente, pero no lo sabemos y somos lo que le llama Bergelinger el amor ciego, ¿no? Y somos como que somos movidos por una serie de mandatos, por una serie de pactos que hacemos internos, por una serie de movimientos que nos llevan a actuar de una forma inconsciente. Las frases sanadoras lo que hacen es que nos dan claridad
sacando del consciente y pasando, del inconsciente y pasándolo al consciente, dándonos cuenta, ¿no?, de ello. Sí. Y a partir de ahí empiezas a ordenar porque empiezas a ver. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. O Sí. sea, empiezas a ver cosas que antes no veías, ¿no? Empiezas a darte Y cuenta. dices, ostras, esto es, claro, después en tu día a día es, ostras, esto es tal, esto es cual. Y es un cambio sutil, pero a la vez es muy transformador, ¿no? Porque como que te das cuenta y todo cambia, ¿no? O sea, es como, El darte cuenta es el principio del cambio. claro, Y a través de las constelaciones tú empiezas a ver unos escenarios que no eran para ti visibles porque de alguna forma eras movido por tu subconsciente y por este amor ciego a un sistema, a un grupo. Y ahí empieza el cambio, cuando tú empiezas a ver, cuando tú empiezas a darte cuenta, a ver y a crear otras imágenes en tu consciente. Y de alguna manera es como liberador. total, sí, sí, sí. Es como poner luz a lo que no querías ver o tal, y luego es como que todo, pues cuando ya lo ves, es como que tienes que ordenarlo, ¿no? En plan, hostia, ahora hay luz y es verdad, esto está desordenado, ¿no? Es como si tú entras en una habitación y siempre te das golpes y siempre te das un golpe en la pierna izquierda. Vale, Pero tú sabes que te das un golpe en la pierna izquierda porque crees que esa habitación conlleva entrar ahí y darte el golpe siempre en la pierna izquierda, pero un día se te ocurre encender la luz y ves que hay otro camino y que no hace falta que te des un golpe con la pierna izquierda. ¿Me explico? sí, sí, Es totalmente. poner luz a lo que te mueve. Brutal, brutal, brutal. ¿Qué puedes notar después de una constelación? Bueno, después de una constelación, lo que es importante es no esperar notar nada. ¿Vale? O sea, las expectativas, Sí, cero expectativas, ¿no? Pero... cero expectativas. O sea, eso sería lo ideal, pero claro, somos seres humanos y todos esperamos algo, ¿vale? ¿Qué puedes notar después de una constelación? Lo primero que notas después de una constelación es que cada vez que te vas a dar el golpe con la pierna izquierda, vas a poner luz. Vale. Quiere decir, vas a poner conciencia y responsabilidad con lo que a ti te sucede. Y darte cuenta que cuando vas a entrar en esa habitación, debes poner luz o no debes entrar. ¿Me explico? Sí. No hay nada mágico aquí. Es puro darse cuenta, es pura conciencia. ¿Qué vamos notando después? Cuando nos damos cuenta de los patrones que nos movían, ¿no? ¿Qué vamos notando después? Cambios sutiles en nuestro día a día. Es decir, si yo me enfadaba siempre cuando me decían la palabra tal o cuando no sé qué, me doy cuenta que me la han dicho, tomo responsabilidad de ello y he abierto otro camino en mi consciente, en mi conciencia, que evita que yo entre en ese conflicto. Claro. ¿Me explico, yo? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, es como que empiezas o sea, antes reaccionabas porque no te das cuenta que era un patrón, ¿no? Y ahora empiezas a responder. Dices, hey, hostia, me está diciendo esto tal, pero no tengo por qué hacer esto. Puedo hacer otra cosa o callarme o lo que sea, ¿no? Así es, lo puedo hacer de una manera diferente. Lo puedo hacer igual o lo puedo hacer diferente. Ahí está la autorresponsabilidad del trabajo que hace cada uno, de su trabajo terapéutico, ¿no? De su trabajo personal. Nada es milagro. O sea, hay que ponerle conciencia. Sí, sí. Y a ver, que también, o sea, el ver ciertas cosas es doloroso, o sea, que no es sencillo, o sea, es un trabajo de valientes también, ¿no? O sea, es querer ver qué es lo que te lleva allí y querer cambiarlo, ostras, tiene lo suyo también, ¿no? Que no se quite mérito el hecho de pasar por aquí, ¿no? Pero que luego al final es liberador, porque al final puedes elegir desde otro lugar, ¿no? Brutal. Entonces,
yo sé que siempre que cuando hacemos una constelación, tú dices durante 21 días, ¿son? ¿O cuántos días dices? Yo digo un tiempo X para que la No persona... hables del tema, ¿no? Es como no hables de esto, ¿no? Incluso me ha pasado que he hecho constelaciones con amigas, de grupales, que he visto cosas con las amigas que no puedes comentar nada, y después 6 meses más tarde me dice algo y digo, pero no lo viste allí. No, porque es que ya ni lo habíamos comentado. ¿Por qué es importante esto de no comentar, ¿no? A ver, cuando yo le digo a los consultantes o a vosotros, ¿no? Cuando venís a mi consulta, no habléis del tema y digo una fecha, por ejemplo, 21, un mes. Un mes, sí. ¿Vale? No tiene nada de esotérico, ni tiene nada. Es muy simple. Es como el juego del teléfono, lo que sucede a nivel consciente e inconsciente. Cuando tú mueves del inconsciente al consciente, hay un periodo temporal, un tiempo de integración en nuestro cerebro. Y que pasa después a nuestro neocórtex frontal, que es la manera relacional como nos relacionamos con el mundo. Vale. Requiere de un tiempo cronológico. Vale. Yo digo, no lo hables durante un mes. ¿Por qué? Porque viene a ser como el juego del teléfono. Si yo te digo algo y tú, y lo recibe el otro, 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 hay una información que se distorsiona y es como si estuvieras de alguna forma volviendo ahí y cambias la imagen que has creado, porque las constelaciones familiares se materializan con imágenes. La imagen interna que tú te llevas del trabajo que has hecho es lo que te potencia para tú relacionarte contigo y con el mundo de otra forma. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, es algo como para que la cosa se integre bien y tal, ¿no? O sea, que nadie pueda distorsionar lo que tú has percibido y que esto se pueda implementar bien, ¿no? Correcto. Si tú vas hablando de ello, lo que sucede es que la imagen que tú has creado a modo interno la vas cambiando. Ya. Y lo puedes hacer, por supuesto, pero ¿cuál es la finalidad del trabajo que estás haciendo? No, hombre, integrar lo que acabas de ver, ¿no? Claro, por Totalmente. esta razón yo digo, no lo cuentes y no pienses en ello, o piensa en ello, puedes pensar en ello, pero solo 2 minutos. Luego la persona evidentemente hace lo que le da la gana, ¿no? Pero es una manera, así trabajo yo. Sí, 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 totalmente. ¿Y por qué son tan poderosas? Bueno, las constelaciones familiares son poderosas como terapia porque es una terapia que de alguna forma va a nuestras imágenes más profundas del inconsciente. Y accedemos a ello desde un lugar que con una terapia menos profunda no podemos llegar. Nos quedamos solo en la superficie, Nos ¿no? quedamos en la superficie. Entonces, ¿por qué son tan poderosas? Son poderosas porque la persona accede a su campo más profundo, más inconsciente, más interno y consigue sacar a la luz una información que de otra existen otras formas, pero que de otro modo es muy complicado. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Por eso son poderosas. Y después es una terapia que no es hacer muchas constelaciones, no, es algo puntual. Es algo puntual que mueve muchas cosas internas. Evidentemente luego salen otros aspectos a la luz. Pero ¿por qué son poderosas? Pues porque son efectivas, porque vemos los resultados, porque son muy profundas, porque cualquier persona que esté dispuesta a hacerla las puede hacer y porque mueven aspectos del inconsciente muy profundos que otras terapias no llegan. Otras terapias sirven para otras cosas, pero para estas no. pero para estas no. Y una persona que va a terapia sistémica, que tiene esta necesidad interna de hacer este trabajo, sabe perfectamente que dentro de él hay algo muy profundo que necesita mover. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Es como algo intuitivo. Hay un factor de intuición profunda. O sea, que los que llegan aquí no es por casualidad, ¿no? Es como que quien busca en las sistémicas porque realmente está preparado para abrir esos cajones y limpiar bien, ¿no? Yo digo que los que venís a mi consulta, ¿no? Los que venís a mis talleres, a mi consulta, que es muchas gracias, sois como tú has descrito, Sio, las ovejas negras. Entonces, estas ovejas negras son personas que por alguna razón sienten que necesitan hacer un trabajo profundo para ellas que a la misma vez alisa el campo o alisa la vida de nuestros descendientes. Entonces, los que llegan a consulta y hacen un trabajo profundo de constelaciones familiares, pues sí, son ovejas negras, ¿no? Que venimos a limpiar todo lo que podamos, ¿no? Porque te das cuenta que al final hay muchas cosas que no son tuyas y que te están haciendo que no llegues donde quieres llegar, ¿no? Y luego también por los que vienen después, ¿no? Que a mí es uno de los motores que me hace venir a terapia. O sea, que para mí también, pero para mi hija Clara digo, ostras, que ella no tenga... Cuanto menos carga, mejor, ¿no? Exacto. Las constelaciones familiares o el trabajo sistémico nos permiten de alguna forma hacer un trabajo a través de nosotros, que beneficia mucho a los descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque estamos sacando carga, porque estamos sacando cosas que estaban en la oscuridad, destinos difíciles, vidas difíciles, abortos, muertes, abusos. De alguna forma lo estamos sacando a la luz, le estamos dando luz, lo estamos honrando, lo estamos ordenando, lo ponemos, se coloca en su lugar y nosotros nos colocamos más enfocados hacia nuestros hijos también. Y es una manera que los hijos también se coloquen en su lugar para sus propias vidas. Qué mejor herencia que esto, ¿no? Es un regalo, es un regalo. Es un regalo para nosotros, es un regalo para nuestros descendientes, es un regalo para todo el colectivo, ¿no? De la humanidad, porque hay unos campos que nos unen. Claro. Al final somos una familia humana, ¿no? Que sí, totalmente. Aumentamos la vibración también, ¿no? De alguna manera, o sea, si vamos quitando capas, estamos en otro nivel. Exacto, es una desprogramación de nuestra información y también es una desprogramación de nuestra espiral de ADN, que contiene toda la información que nos compone. Desde el principio, ¿qué principio? Yo no lo sé. Claro, eso que hablábamos antes, que es que yo siento que, claro, hace millones de años que estamos vivas, ¿no? Porque antes de estar en este cuerpo estábamos en el cuerpo de nuestros padres, antes de nuestros abuelos, antes de nuestros bisabuelos, o sea, fuimos una célula de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuántas vibraciones y cosas nos han llegado, ¿no? Bueno, al final todos son, cuando te pasan cosas, son como reacciones energéticas, ¿no? Y esta vibración de alguna manera te ha llegado de alguna manera. Entonces tiene toda la lógica del mundo que esté en la espiral de ADN, porque es que, bueno, ¿cuántos años hace que estamos aquí, no? Realmente. Eso es, yo, exactamente. Nosotros somos energía en estado matérico, ¿no? Como materia. La energía sabemos que no se destruye, que no deja de existir. Si nosotros somos energías en estado matérico, en un cuerpo de carbono, ¿no? Sí. Este cuerpo que nos representa, ¿no? Este cuerpo que nos representa tiene toda la información de todos los campos, de todo lo que fue. ¿Me explico? Sí. Por eso nosotros somos capaces de acceder a toda la información a través de nosotros. ¿Me explico? Totalmente. Vamos a seguir. ¿Cómo llegaron las constelaciones familiares a tu vida? Pues mira, las constelaciones familiares llegaron a mi vida de una forma, yo digo que las casualidades no existen, ¿vale? Estoy de acuerdo. Pero bueno,
Llegaron a mi vida porque, a ver, yo estaba viviendo fuera de Barcelona y me hablaron de las constelaciones familiares y de la terapia sistémica, ¿no? En ese tiempo yo no tenía ni idea de esto. Fui a un taller de constelaciones ¿Vale? Y yo quería trabajar un tema mío personal Vale. de aquella época. Ujú. Un tema mío personal. Y no me eligieron para trabajar mi tema personal. Bueno, el taller duraba 3 días y dentro de mi Frustración, de mi ¿no? frustración de no haber sido elegida, ¿no? Esto es otro tema, ¿no? El tema de que nada, en un taller no trabaja solamente la persona que expone su tema, hay un trabajo grupal porque no estamos separados, no somos independientes, hay unas conexiones, unos campos que nos conectan a todos con el todo, ¿no? Bueno, entonces me eligieron para hacer de representante. Bueno, yo salí como representante y la experiencia que viví, sobre todo en el cuerpo, para mí fue algo que sentí que como si algo o sea, como si una fuerza me traspasara completamente. Y sentí que todo mi cuerpo se movía de una forma vamos, que no era yo. Me impresionó tanto lo que viví. En ese momento no entendí nada, después he ido entendiendo muchas cosas y muchas no entiendo, evidentemente, pero fue tan grande el impacto que yo sentí que empecé a investigar, empecé a interesarme, empecé a formarme por ejemplo, con Joan Garriga, con Bert Hellinger, con Stefan Hausner, con Marianne Frank. Empecé a formarme, hasta que decidí que dentro de la psicoterapia, para esta herramienta era muy potente y la integré en mi trabajo. Brutal. Fue brutal. O sea, fue un camino, ¿no? Que te llevó a que tú llevaras a tu día a día, a tu consulta, esta terapia, ¿no? Sistémica, porque habías experimentado lo potente que había sido, ¿no? Exacto. Porque me marcó mucho. O sea, me sorprendió, me intrigó, me gustó, me pareció muy potente. Después, evidentemente, hice todo mi trabajo personal y una vez habiendo hecho mi trabajo personal, que siempre está en proceso, evidentemente, o sea, siempre estamos en proceso, decidí ofrecer esta herramienta a las personas que les podía beneficiar de la misma forma que a mí me benefició y me beneficia todavía. Claro, totalmente. Sí. Pues gracias por dedicarte a esto, de verdad. Gracias a ti, Sio. Porque he unido la de cosas que nos has ayudado a un montón de gente, ¿sabes? Gracias. ¿Cuál es la constelación más fuerte que has vivido y que lograste tú sanar o logró sanar la persona con la que lo viviste? Bueno, el trabajo que yo he podido experimentar con constelaciones familiares, que para mí ha sido muy revelador, fue por un tema de salud. Hablo De ti misma, mi ¿no? propia experiencia. Yo tenía un tema de salud ¿Sí? importante Sí. y mediante un trabajo de constelaciones familiares y un trabajo de obertura de conciencia y de sacar a la luz una serie de fidelidades sistémicas que me llevaban a tener, pues eso, un tema de salud importante, me di cuenta de ciertos aspectos, los pude ordenar y, bueno, ya no tengo el problema de salud al que yo era fiel, ¿no? Vale, o sea, sanaste el problema porque sacaste la raíz de que lo creaba, ¿no? De alguna manera. Pude ver con extrema claridad qué me movía o qué me llevaba a llevar este problema de salud conmigo. Estaba relacionado con vínculos de familia, con
con aspectos, con fidelidades sistémicas, con estar en un lugar que no me correspondía. O sea, Sí, sí, sí. un poquito sería, también se puede morir por amor, ¿no? Claro, sí, sí. Al final, claro, tú decidiste sanar y cambiar cosas, seguramente que también fue doloroso cambiarlas, pero claro, pero si no las hubieses cambiado, vete a saber, ¿no? Hubieses muerto por amor también de alguna manera, ¿no? Yo, dándome cuenta de ello, decidí vivir, porque lo decidí. También uno puede morir porque lo decide, ¿eh? Sí, sí, Cada sí. uno, ahí No, nadie... no, cada uno su viaje, ¿no? Exacto. Cada uno ve lo que quiere ver o lo que tiene acceso a ver y a partir de ahí elige de qué manera quiere vivir. Pero lo interesante de las constelaciones familiares es que te permiten elegir desde la consciencia y no desde el amor ciego. Claro. Y no por lealtad, ¿no? Puedes elegir tú desde tu conciencia. Vale, no sé si ya se ha quedado claro o no lo que son las constelaciones familiares, pero aún así yo pensé en dar ejemplos de cosas que yo he sanado contigo y en terapia para que la gente pueda entender pues qué cosas se pueden sanar, porque a lo mejor dice, bueno, pues yo a mí realmente no me pasa nada, pero bueno, es en plan, bueno, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Y, por ejemplo, una de mis sesiones, me acuerdo que fue en febrero, ya de 2 años, creo, sí, bueno, el tema es que yo tuve consulta contigo y digo, ostras, mira, me doy cuenta que me vienen gastos de dinero constantemente, es como que cuando me llega una paga extra, buah, se me va con algo. En ese caso fue porque tuve que operar a mi perrita, que tenía 3 años, por una catarata, con una cosa que es como, pero nada, o sea, ¿por qué está pasando esto? Y luego además, bueno, te hablaba del podcast, es como no puedo avanzar, es que siento que hay algo que no me deja avanzar hacia allí, ¿no? Entonces yo le dije a Miriam las cosas y ella dijo, todo es lo mismo. Y yo, ¿cómo que todo es lo mismo? Entonces empezamos a mirar, ¿no? Bueno, ¿he de desarrollarlo tú o lo desarrollo yo? Desarrollalo tú. Yo, Vale, lo estás muy pues bien. lo que me di cuenta, lo que nos dimos cuenta es que yo era una gemela solitaria. ¿Qué es una gemela solitaria? Pues que en el momento del útero, ¿no? Éramos 2 embriones y que había uno de ellos que pues se había muerto en el útero. De hecho, esto no lo sabe ni mi madre, porque, bueno, no lo sabía en ese momento, no sabía ecos y tal, pero claro, luego indagando y viendo, era porque por lealtad yo a mi hermano muerto, yo no me permitía vivir. Entonces, era como que el dinero se me iba porque no puedes vivir, no puedes llegar por lo que quieres porque tienes que quedarte con tu hermano, ¿no? En plan, por lealtad, ¿no? Y así, entonces nos dimos cuenta porque había muchas cosas que determinaban esto, ¿no? Por ejemplo, pues que yo siempre que cuando iba a comprar o voy a comprar, siempre compro de 2 en 2, o sea, nunca compro, yo qué sé, un paquete de harina, o cojo 2 o no cojo, pero 3 no cogería nunca, ¿sabes? O cogería 4, ¿sabes? Y fue como, ostras, ¿verdad? Siempre compro pares. Y luego, muchas veces, muchas prendas de ropa las tengo en 2 colores. O sea, en plan una chaqueta en 2 colores, un tejano en 2 colores. Y es como, wow, como que estaba buscando, y de hecho también me pasaba que es como que buscaba a un hombre, yo creo que era un niño, un hombre que, y siempre, o sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, Carlos, que yo siempre digo mi brother, porque es como que buscaba a alguien como yo. Curiosamente, Carlos tiene el mismo pelo que mi padre, o sea, es como que yo buscaba de alguna manera externamente a esa persona, ¿no? ¿Puedes contar un poco esto como...? Sí, bueno, esta es la base, ¿no?, de las constelaciones familiares. En ocasiones, cuando el alma del sistema, nosotros, sentimos que alguien faltó, es decir, en este caso del que tú nos hablas, yo, tu caso, pues un hermano que murió de una manera que no fue visto, porque la madre probablemente a modo consciente no lo sabía, pero la información en el útero, al estar tú en el útero con tu hermano, tú lo sabes inconscientemente y a modo inconsciente, haces una serie de rituales para darle un lugar. Claro.
en el caso de un hermano muerto, un hermano gemelo muerto, lo hemos visto, y de hecho hay un especialista como Peter Burkin que trabaja con el gemelo solitario, para quien le pueda interesar, pues se ve que la persona compra doble, a veces no se permite tener éxito o abundancia, a veces estudian dos carreras distintas o tienen dos profesiones distintas o todo lo hacen doble. Es una manera de darle un lugar a lo que no, a lo que fue y no fue en el mundo que Sio vive, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, entonces hay maneras de que eso sea, de que nos aporte bien, por ejemplo, bueno, mira, yo estudio 2 carreras y me va bien. Inconscientemente se lo dedico, ¿no?, a mi hermano que no nació, pero luego existe el amor ciego que nos perjudica, como por ejemplo en el caso que tú has expuesto. Yo nunca recuerdo en las constelaciones ni hablo en las constelaciones de nadie, ¿no? En el caso que tú has expuesto aquí es, por ejemplo, con el dinero, ¿no? Había una dificultad con el dinero. Sí, ahí vemos un claro ejemplo del amor ciego de yo por amor a ti también tendré un destino difícil y no lo conseguiré. Pero ¿eso nos beneficia o nos perjudica? Nos perjudica. Bueno. Y en el fondo también, este hermano seguro que no querría eso para mí, ¿no? Entonces es como, bueno, eso, ¿no? Y fue muy curioso porque justamente eso fue un martes y al día siguiente, pues yo estoy en un programa de pérdida de peso, que hay un podcast con José Luis Albal, y justamente ese día yo hablé en la clase que nunca había hablado, que llevaba 6 meses allí, y José Luis me dice, quiero venir a grabarte, y vino el domingo mismo de esa semana a grabarme y yo vi cómo se hacía un podcast. O sea, es como una carambola cósmica, energética, que dices, ¿cómo puede ser tan heavy? Yo aluciné, pero también como que me liberé, ¿no? Y le dimos su lugar y fue como, vale, ahora entiendo esto, ¿no? O sea, para que veáis, o sea, lo que puede conllevar, ¿no? Y luego también otro de los casos que tuve es que de golpe yo sentí una pena muy profunda, bueno, una pena que es que lloraba, en plan que no sabía qué me pasaba, que es que estaba rota llorando en plan, ¿pero qué me pasa? Recuerdo incluso que me ponía delante del espejo en plan, para ya de llorar. Y yo me veía a mí, pero no me veía a mí, no sé, era como que no era yo. Entonces en la constelación vimos que había un aborto o sea, mi madre tuvo un aborto que no pudo, que no se permitió pues llorar, ¿no? O lo que fuera. Entonces cuando le dimos su cabida y tal, y luego yo lo hablé con ella, fue como que de alguna manera le dimos, o sea, era como un secreto, ¿no? Y luego ya, pues esa pena se me fue de golpe. Pero es que yo había un momento que pensaba que me estaba volviendo loca, porque digo, es que no sé qué te pasa, ¿sabes? Entonces, pues, desarrollar esto también. Sí, en ocasiones sentimos que llevamos emociones, sentimientos que no son nuestros, que no nos pertenecen, que nos transitan, pero no son nuestros, como por ejemplo la pena esta que tú describes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque en algún lugar de los campos que a nosotros nos componen y de los que formamos parte, de nuestros ancestros, la información que nosotros llevamos, han habido asuntos difíciles, también pueden ser positivos a veces, pero de eso no los vamos a tocar, ¿no? Vale. Cuidado, que también llevamos cosas que son regalos, que son dones. Sí. Pero en este caso son emociones, son sentimientos, son sensaciones que no se pudieron transitar. Por ejemplo, una madre que ha perdido a hijos en un estado, por ejemplo, en una guerra, esa mujer no pudo llevar su duelo, no lo pudo transitar y se quedó ahí pendiente. ¿Y qué hace un descendiente? Lo toma y lo lleva a él. Hasta que decide, porque el cambio también es una decisión. Vale. Decide, esto No ya no me va bien,
ya no me beneficia y hace su trabajo. ¿Me he explicado bien, Sí, sí, Sio? sí, sí, sí. Eso, ¿no? Al final cuando te das cuenta que, ostras, hay algo que me está pasando, que, o sea, supongo que la cosa pues quizá la vas sintiendo, pero llega un momento que la intensidad es tan heavy, ¿no? Que es que, bueno, entonces dices, quiero ver qué pasa, ¿no? Exacto, llega un momento cuando eres adulto, Sí, porque es el adulto el que se da cuenta. claro, O sí. sea, las constelaciones familiares, si somos niños, no puedes trabajar. Tienes que ser adulto, estar en el adulto y decidir que esto, sentir que esto ya no te sienta bien. Y salir de un poco del drama, ¿no? Sí, sí, sí. Y responsabilizarte de lo que te pasa. Ahí está, y responsabilizarte, ¿no? Y decidir cambiarlo, ¿no? Y decidir honrar los destinos, por ejemplo, de esta mamá que hemos hablado, ¿no? Que perdió los niños en una guerra y no pudo transitar el dolor, ni la pérdida, ni el drama profundo, y mirar a esa persona que no la tenemos por qué haber conocido, pero que en nuestro sistema, en nuestra información sí está. Mirarla, darle su lugar, honrar su destino y encargarnos de lo nuestro. Y integrar esa dificultad de la vida como una fuerza. Y eso es lo que nos permite seguir viviendo hacia adelante. Tal cual. Sí, 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 tal cual. Porque la vida está compuesta de todo, ¿no? De dramas y de alegrías y Sí, de todo, es ¿no? este baile, es este juego, ¿no? Al Y es final. como es. Se me ocurre, o sea, ¿nos puedes dar unos tips en plan, mira, pues para que, como que llevamos al día a día, para no estemos desordenados en el orden, ¿no? O sea, como un poco de tips, ¿no? Por ejemplo, en el orden no es importante, o sea, el hermano mayor tiene un lugar que no puede pisar el segundo, ¿no? O así, ¿no? Hay que tener como un respeto, ¿no? ¿Puedes contar un poco esto? Como Sí, para que no nos desordenemos más. vale. Es importante darnos cuenta, y esto lo podemos hacer nosotros mismos con un trabajo, nosotros mismos, con un papel y un lápiz, ¿no? Vale. Los órdenes de quién apareció primero, quién tiene una prioridad en la aparición en escena, ¿no? Por ejemplo, la vida es un escenario. ¿Quién aparece primero? Pues el abuelo. Porque ¿quién nace primero? ¿Quién llega primero? El abuelo. El abuelo. ¿Quién nace después? La abuela, ¿no? O el abuelo, pues no sabemos quién ha nacido primero, ¿vale? Sí. Pero los abuelos están primero. ¿Quién viene después? Los padres. Los padres. ¿Y quién viene después? Pues los hijos por el orden que hayan llegado, ¿no? Entiendo. Exacto. Es tan simple como esto. Y es tan simple ver a cada uno en su lugar por orden de aparición. A veces uno siente la inercia de decir, ay, me voy a colocar como hermano mayor porque yo lo voy a hacer mejor, pero es inconsciente. Ahí es cuando estamos transgrediendo los órdenes, los órdenes. Cuando cada uno está en su lugar, ahí es cuando fluye la vida hacia adelante. Evidentemente, cuando nos intentamos poner en el lugar de otro, es porque sentimos que estamos haciendo un favor al sistema. Lo hacemos por amor. Ya. Pero el darnos cuenta que eso nos está perjudicando a nosotros es lo que permite dar el cambio. ¿Me he explicado bien, Sí, Sio? sí, sí. Vale, y con lo de dar y recibir con las parejas, por ejemplo, ¿puedes dar algún ejemplo? A ver, el tema de dar y recibir, eso es un tema que bueno, Nos da para otro podcast, ¿no? no, da para otro podcast, pero el tema entre dar y recibir es muy importante. Existe el dar y recibir entre padres e hijos, que los padres dan la vida a los hijos y eso un hijo simplemente la tiene que tomar. Vale. Sin sensación ni de deuda, ni de culpa, ni de que ha recibido demasiado. Ese es un dar y un recibir entre padres y hijos que jamás un hijo podrá devolverle a un padre lo que el padre le ha dado. ¿Cómo el hijo lo puede dar a la vida? Teniendo una buena vida.
haciendo lo que le guste, aportando a la vida, aportando al sistema global. La sociedad, ¿no? Esto sucede entre padres e hijos. Ujú. O, por ejemplo, entre mentores y personas que nos han mentorizado, ¿no? Por Vale. ejemplo, profesores, personas que nos han mentorizado, referentes. ¿Qué puedo hacer con todo lo que he recibido? Nunca se lo voy a poder devolver. Lo doy a mis pacientes, a mis consultantes, a la vida, a los amigos. ¿Me explico? Y luego está otro tema entre el dar y recibir entre iguales. Vale. Las relaciones se amplían y se nutren cuando entre iguales nos permitimos tomar del otro y cuando tomo, doy al otro. Entonces hay una interacción De energía, hay una fluidez, ¿no? y se va ampliando. Solo que hay a veces, en ocasiones, hay personas que no pueden tomar. Vale. Igual que hay personas que no pueden recibir. Por eso tienen que hacer su constelación. ¿Me explico? Claro, 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 claro. Brutal. Y ahora, alineando con los niños o los hijos, ¿vale? ¿Alguna frase o consejo que puedas darnos para que nosotros pues hagamos que nuestros hijos no acarreen nuestras historias? Porque muchas veces cuando los niños, ¿no? Cuando tú ven a un padre mal, suelen pensar que son ellos los culpables, aunque no son los culpables nunca, ¿no? Pero, bueno, a veces sí, porque no sé quién bañar, pero... O sea, que no acarreen cosas. ¿Qué consejos nos das? ¿Qué frases podríamos decir? En ocasiones, cuando tenemos hijos pequeños, las personas que han podido experimentar, ¿no? Ser padres, como en tu caso o en el mío, responsabilizamos o vemos al pequeño como si él tuviera un problema, como si él tuviera el problema, ¿no? Él tiene que ir al psicólogo, él se comporta mal en clase, él. Sí, el pequeño, a modo muy bruto y abrupto, está sacando a la luz algo por el sistema. Entonces, cuando los padres tenemos la suerte o la bendición de verlo, nosotros, a través del adulto, podemos hacer el trabajo liberando a nuestro hijo. ¿Me explico? Sí, sí, o sea que muchas veces las cosas que llevan los niños es que están sacando cosas que nosotros no queremos ver del sistema o lo que sea, ¿no? Los niños, en ocasiones, sacan a la luz aspectos evidentes que los padres no son capaces de ver. Y lo que yo recomiendo es siempre apartar a los niños del trabajo sistémico. Es decir, tú como padre puedes traer la dificultad que tú detectas en tu hijo y trabajarlo a través de ti y automáticamente tu hijo se libera. Vale. Y de las cosas de los mayores se encargan los mayores. Y el último en llegar eres tú y tú estás libre. Y lo hago a través de mí. Decirles estas frases, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O frases sistémicas, que son frases sanadoras, que tocan ciertos aspectos del inconsciente del niño, como mamá es grande, yo lo sé hacer. Papá y mamá se encargan y tú estás libre. De manera como pequeños inputs, dejando al niño en paz. Sí, sin explicarle mucho más. Decirle esta frase y ya está, ¿no? Y ellos internamente... Ellos internamente toman su lugar. Porque cuando notamos que un niño lleva dificultades, distintos aspectos que emergen a la luz con violencia, con pocas ganas de vivir, con pocas ganas de estudiar, ningunas ganas de hacer nada, dificultades que vemos en nuestros hijos, los niños lo están sacando a la luz porque hay una dificultad que no ha sido vista y resuelta. Y ellos por amor lo llevan. Lo llevan ellos. ¿Me explico? Sí, 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 totalmente. Bueno, ha sido Tendremos que hacer otro, no sé.
¿Qué conclusiones finales decimos? O sea, yo lo que diría es que yo creo que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestro sistema es limpiar todo lo que podamos, lo nuestro, y encargarnos de responsabilizarnos de nuestra vida y atrevernos a abrir luces, ¿no? Yo diría esto. ¿Qué conclusión sacas tú o querrías hacer llegar? Experiméntenlo. Sí. Es un trabajo experimental, Totalmente. fenomenológico. Sucede. Experiméntenlo. Sí, que no le tengan miedo, porque mucha gente le tiene, ay, no, pero es que claro, no, o sea, vívelo un día, o sea, es que te subes un día a una montaña rusa y no te planteas nada más, pues pruébalo, de verdad, es que puede ser liberador, o sea, muy liberador, o sea, realmente es alucinante, ¿no? O sea, yo os pagaba una terapia cada uno, porque es que de verdad es como, wow, es como, Dios, sacar desde la raíz cosas que no te cambian la vida totalmente, es sutil, pero te cambia todo, ¿no? Al final. Te cambia, te libera, te da la opción de poder llevar tus aspectos de ti mismo en tu propia vida, aunque claro, siempre sabemos que todo está interconectado, pero bueno, la capacidad de no ser como un muñeco a cuerda que se da golpes en la pierna izquierda cada vez que entra al cuarto que no hay luz. Experiméntenlo, ábranse. Eso es lo que yo recomiendo. No sé, yo lo hice y a mí me fue bien. Yo también, ¿eh? Yo también. Y sigo aquí limpiando, porque quiero limpiar todo lo que pueda. Todas las hierbas que pueda sacar, las voy a sacar. Gracias, Brutal. ¿Dónde te encuentran? Si quieren consultarte contigo, así, porque ella hace terapias online, la sistémica la hace pues individual, también hace algún taller concreto, pero muy pocos, pero ella trabaja individualmente. ¿Dónde te encontramos, Yo Miriam? no soy mucho de redes. Ya lo sé, o sea, eso no soy mucho de redes y me parece una herramienta estupenda, pero bueno, me podéis contactar a través de mi contacto de móvil, me podéis contactar a través de Instagram, ¿vale? Que cuelgo poquitas cosas porque vas a tope. Porque voy a tope, pero en mi contacto en Instagram es Miriam Jerez Integra. Vale. De todas formas, lo dejaremos todo en la descripción, ¿vale? Sí. Y luego desde Instagram pueden contactar para sesiones o lo que sea, ¿no? Sí, para lo que necesiten. Muy bien. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias, Miriam. Gracias a ti, Y nada, a ver si os aventuráis a probarlo, que de verdad que es increíble. Muchas gracias, Sio. ¿Qué tal? ¿Y si esas situaciones que se repiten en tu vida fueran lealtades ocultas que sostienes por un amor ciego hacia tu familia? ¿Y si los bloqueos que te impiden ir a por la vida de tus sueños pudieran liberarse gracias a las constelaciones familiares? Te hablo desde mi propia experiencia. Lo único de lo que puedes arrepentirte después de hacer una constelación familiar es de no haberte atrevido a hacerlo antes. Sé valiente, da el paso, permítete descubrir la libertad que nace cuando honras tu historia sin quedarte atrapado en ella.